Buenas noches familia, qué alegría poder compartir este tiempo nuevamente. Soy Paula Vázquez y espero que podamos ser bendecidos con la palabra de hoy. Señor, te doy muchas gracias porque tú, Señor, cuidas de nosotros, porque tú nos proteges, porque tú nos bendices. Cada día, Señor, muestras tu fidelidad para nosotros, Señor. Yo te pido que hoy, Señor, seas tú revelando tu palabra a nuestras vidas, que podamos poder poner por obra tu palabra, Señor, y que tengamos un corazón dispuesto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy estaremos estudiando la parábola del sembrador, que en este caso la vamos a ver en Mateo capítulo 13. Vamos a estar leyendo los versos 1 al 9 donde Jesús narra la parábola y los versos 18 al 23 donde Jesús le explica a sus discípulos la parábola. Iniciamos la lectura. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos al verso 18 al 23. Dice, Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Bueno, familia, esta parábola Jesús la utilizó para mostrar lo que sucede cuando la palabra llega a la vida de los humanos, de cualquier persona. Y como leímos, Jesús utiliza como referente la labor del sembrador. Entonces, para entender esta comparación, vamos a identificar que el sembrador hace referencia a toda persona que está en función de compartir la palabra de Dios. La semilla vendría siendo la palabra de Dios. Los diversos terrenos que se mencionan vendrían siendo los tipos de personas que reciben la palabra de Dios. Y los frutos hacen referencia a la obra o el resultado de la palabra de Dios sobre la vida de la persona. Básicamente es la transformación de esa persona a la medida de Cristo. Entonces, entendiendo estas funciones, vemos que este mensaje lo podemos analizar desde dos perspectivas. Por un lado, el de los terrenos, es decir, el tipo de personas que reciben la palabra, y por otro lado, el sembrador, es decir, el que lleva la palabra. Y vamos a ver lo que el Señor nos enseña de cada uno. Tengamos en mente que los primeros versos es una narración de Jesús en términos generales, pues está hablando a toda la multitud que estaba presente. Pero en los versos 18 al 23 Jesús está explicando solo a sus discípulos el significado de lo que estaba diciendo. Y aquí hago una cuñita. Si quieren saber por qué se lo explicó solo a sus discípulos, los invito a que se conecten mañana para que puedan encontrar una respuesta. Y bueno, comencemos con la explicación de los terrenos. Tenemos el terreno junto al camino. El verso 4 y el verso 19 nos explican que este terreno es cuando la semilla cae junto al camino. Vienen las aves y se la comen. En este terreno la semilla queda expuesta a los pájaros porque el lugar en el que cae es altamente concurrido. Es decir, el paso de las personas genera que el terreno sea muy duro. Y el tipo de persona representada es la persona que oyendo la palabra de Dios no la entiende y no hace nada por entenderla. Simplemente argumenta que no la entendió, no le da el valor y ocasiona que el enemigo se aproveche de esto para arrebatar o quitar la palabra que fue dada en ese momento.
Es decir, que esta persona no podrá vivenciar el obrar de Dios en su vida porque no se dispuso para ello. En cambio, sí permitió que el enemigo tuviera poder sobre su vida. Tenemos el terreno pedregoso. Los versos 5, 6, 20 y 21 nos muestran que este terreno es en el que la semilla alcanza a brotar muy prontamente debido a la poca tierra. Pero por esa misma razón, cuando sale el sol se quema y por falta de profundidad para echar raíces se seca. Este terreno no es que sea un terreno lleno de piedras a la vista, sino que sí hay piedras, pero estas no son visibles porque encima de las piedras hay una capa de tierra que pareciera ser un buen lugar para sembrar. Pero como lo mencionamos, es solo apariencia. Y esto nos habla del tipo de persona emocional. Esa persona que recibe la palabra y se queda maravillada. Pero ese impulso le llega hasta que enfrenta aflicción o persecución por causa de la palabra. Y ojo aquí, porque si nos damos cuenta, esa misma palabra que recibió con gozo es la misma que ahora le ocasiona aflicción y persecución. Y esto evidencia la falta de humildad y determinación de esta persona para hacer los cambios que sean necesarios. Esos cambios que la palabra le están mostrando que haga. Por eso hablamos de que es una persona emocional, porque cuando llega el momento de poner en práctica lo que recibió, pues no lo hace y por eso tropieza. Tenemos el terreno espinoso. El verso 7 y el 22 mencionan que en este terreno sucede una dinámica particular. Y es que la semilla cae en un terreno donde hay otras semillas u otras plantas, las que comúnmente llamamos maleza. Y no sé si han tenido la oportunidad de ver el crecimiento de la maleza. Es excesivamente rápido e invasivo. Por eso la semilla no prospera, porque la semilla teniendo su crecimiento natural en comparación al de la maleza, pues no es óptimo, lo que ocasiona que la maleza la invada y la ahogue. Y ojo aquí, recordemos entonces que en este terreno hay crecimiento, pero no solo de una semilla, sino de muchos tipos y por lo general malas. Y eso nos habla del tipo de persona ambivalente. Es esa persona que recibe la palabra, la tiene ahí, la escucha, pero no es la única la que escucha. Como dice el verso, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace que sea infructuosa. Entonces, esta persona es la que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero su vida no da muestra de un obrar de la palabra. Y esto es porque esta persona también escucha otras corrientes que el mundo ofrece. El afán de este siglo nos puede remitir a todas esas tendencias humanistas que se han levantado para satisfacer y justificar los deseos humanos. Y esas corrientes tienden a ir en contra de la palabra de Dios. Y por eso este tipo de personas nunca avanza. Notemos que los versos mencionan que la semilla no da fruto, más no como en los anteriores, que la semilla se perdía, moría o algo así por completo. Y esto me hace pensar en las personas que por años van a la iglesia, cada 8 días se reúnen, van, escuchan el culto, pero de ahí no pasa nada. Su vida fuera de la iglesia es como la de cualquier otra persona sin Dios. Y tenemos el buen terreno, la buena tierra. El verso 8 y 23 nos cuentan de esta tierra óptima para la semilla, una tierra que cumple con todas las condiciones ambientales para que la semilla crezca y dé fruto. Y este es el tipo de persona que oye la palabra, la entiende y da fruto. Y esto no es más que una persona que no solo se queda en el oír, sino que determina accionar, lo que le lleva a dar fruto. Es decir, se evidencia en su vida un cambio, se evidencia la obra transformadora de la palabra y esto implica obediencia. Implica ser capaz de reconocer a diario la condición humana y la necesidad de Cristo. Implica ser capaz de dejar malos hábitos. Implica hacer lo que Dios indique que debe hacer. Y esta noche vale la pena preguntarnos qué tipo de terreno estamos siendo, qué tipo de persona estamos siendo. Y bueno, para finalizar vamos a ver la perspectiva del sembrador. Para esa época había dos formas de hacer la siembra. La común y tradicional y a la que Jesús se refería era la que el sembrador hacía como las zanjas a lo largo del terreno y después empezaba a lanzar las semillas. En ese lanzar no todas las semillas caían en el terreno, sino que por efectos del viento o del mismo movimiento algunas caían en otros terrenos, los que estábamos viendo anteriormente.
Un sembrador es consciente de que no todas las semillas llegarán a término, pero él tiene la certeza de que habrá cosecha. Y esto nos debe enseñar a nosotros que en la labor de compartir la palabra de Dios vamos a encontrarnos con personas que no serán buen terreno, personas que les hablamos una y otra vez y es como si nada pasara. Y esto podría tender a desanimarnos, a frenarnos, a decir, no, yo mejor no, ya no hablo más, eso no está haciendo efecto. Pero aquí la cuestión es recordar primero que somos instrumentos de Dios, que no depende de nosotros que la semilla germine, sino que es Dios quien lo hace, así como el sembrador. A él se le sale de las manos hacer que una semillita brote y crezca, porque es algo que le pertenece a la naturaleza. Pero lo que él sí hace es poner esa semilla en la tierra confiando que se dé ese proceso natural. Y segundo, debemos entender que aunque habrán personas en las que la semilla se pierda, también estarán esas personas que son buen terreno para la semilla. Así que no debemos parar de compartir la palabra de Dios, pues habrán diferentes terrenos, pero la promesa de una cosecha está. Así que familia, el reto de hoy es poder ser ese buen terreno en el que la palabra de Dios da fruto y también ser ese sembrador que hace su labor creyendo que habrá cosecha. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tu palabra, Señor, confronta, pero también bendice y genera vida, Señor. Gracias porque con esta palabra, Señor, recordamos lo que tú quieres de nosotros, Señor, ese terreno, Señor, que nosotros estemos en disposición para recibir tu palabra, Señor, y ejecutar tu palabra, hacer los cambios que sean necesarios, hacer tu voluntad, Señor. Y asimismo, Señor, nos muestra, Señor, esos sembradores que quieres que seamos, Señor, esos obreros de ir y llevar tu palabra, Señor, no poniendo excusas, Señor, no poniendo barreras, Señor, sino que entendiendo que tú, Señor, eres el que obra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén y amén. Bueno, familia, muchas gracias por estar conectados. Los invitamos a que sigan compartiendo estos audios, a que se sigan conectando cada noche. Dios los bendiga.